Robert fue ordenado al ministerio pastoral aquí en Chile, así que él es un pastor chileno. Amén. Yo no sé si él se acuerda, pero cuando yo estuve en su concilio y él leyó un texto, y ese texto que leyó dijo: como cordero fue llevado al matadero. Eso fue en el examen. Ese fue cuando se hizo el concilio del examen. Entonces, eso era para ablandar el corazón de los pastores que estaban allí. Bueno, hermanos, y yo quiero compartir con ustedes una breve reflexión. Hay un pasaje que siempre en la Escritura me ha hablado mucho últimamente y ustedes lo han escuchado, y está en Jeremías, en el capítulo 6, el versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron: no andaremos. ¿Por qué quiero usar este texto en este minuto? Porque yo pienso de que hay un cierto descarrío doctrinal hoy día en la iglesia evangélica en Chile, y quizá me atrevo a decir en la iglesia bautista, en sentido general hablo. Un cierto descarrío de lo que es la doctrina, de lo que es la palabra. Y cuando la iglesia se descarría en esta línea, va para cualquier lado. Entonces, por eso que quisimos tener esta jornada donde podamos reflexionar juntos, donde nos podamos detener. En lo personal, yo soy un bautista por tradición, pero también por convicción. Digo tradición porque mi padre bautista, y naturalmente que él transmitió a todos sus hijos esta enseñanza. Hace muchos años atrás, y él nos contaba una anécdota que era muy interesante, mientras araba uno de los terrenos aquí en Niagara, me imagino, Cuello para allá, el pastor Río debe conocer muy bien. Cuando estaba recién convertido, era un hombre que tenía una voz muy privilegiada para cantar. Andaba arando con sus bueyes y cantando. Él estaba, voy a poner la figura, que él estaba arando de sur a norte, y había otro señor que estaba arando en el otro sentido, de mar a cordillera. Y de pronto se acercó un personaje y le dice: usted está equivocado en la iglesia donde está. Ustedes tienen la señal de la bestia en la frente, los bautistas tienen la señal de la bestia en la frente. Por lo tanto, está equivocado, ustedes están condenados. Amén. Ese hombre que está allí, le dice, ese hombre que está allí, ese hombre sí está en la verdad. Y eran de la iglesia adventista ellos. Bueno, mi padre, lo único que él quería era servir al Señor y quería estar en la iglesia correcta. Y él dice que empezó a orar y le dijo: Señor, yo quiero que tú me des una señal si yo estoy en la doctrina correcta, estoy en la iglesia correcta. Y permite, Señor, de que todos los pájaros, andaban muchos, usted sabe que cuando uno está arando andan muchos pájaros, que buscando la lombriz que aparece, ¿no es cierto? Dice: Señor, permite que todos los pájaros se vengan a mi surco. Pero si la iglesia correcta es la de este otro Señor, que los pájaros se vayan allá y yo me voy a esa iglesia, porque yo quiero la salvación de mi alma y de mi familia. Y siguió orando, dice, y de pronto como que se olvidó de la oración, y al rato se acuerda y mira a su surco, dice que los pájaros estaban de lleno en su surco. Voy a usar un término campesino, apiñado, dijo él, es el término que usó. Estaban apiñados en mi surco. Se peleaban, dice, por comer los gusanos de mi surco. Y en del otro señor, nada, uno que otro, dice.
Bueno, y eso indicaba que él estaba, esa señal sencilla de un vaso de un campesino, un vaso campesino, como yo, le permitió a él decir, sí, estoy en la iglesia correcta. Y después yo creo que para cerrar ese ciclo se hizo miembro de esta iglesia y yo doy gloria a Dios por eso, porque yo creo que la iglesia bautista está en la doctrina correcta. Pero ciertos movimientos cristianos que realizan grandes jornadas que llaman seminarios y más seminarios, donde le dan énfasis a muchas cosas, pero menos a Jesucristo. Nosotros como iglesia nos hemos detenido para reflexionar, para dialogar sobre cuáles son los verdaderos fundamentos que sostienen nuestra espiritualidad. Por eso es que nos hemos detenido, tal como dijo el Señor a través del profeta: parados en los caminos, mirad, preguntad, y sobre todo para las nuevas generaciones, para los nuevos hermanos que se incorporan a la iglesia, es bueno que sepan y conozcan los que son los fundamentos que nosotros como cristianos bautistas tenemos. Preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Y es tan importante lo que dice aquí, dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso es lo importante, que en nuestros corazones haya paz, la paz de la presencia del Señor, la paz que estamos practicando una doctrina correcta, cristocéntrica, que estamos practicando la doctrina bíblica. Y es por eso que nos hemos detenido como iglesia y nos hemos invitado unos a otros para participar. Hay un pasaje en la Escritura que dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es la pregunta que nos debemos hacer nosotros como iglesia. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Entonces le respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, 13 al 18. Hablar de la iglesia hoy día es sin lugar a dudas un gran desafío para cualquier predicador o cualquier maestro de Biblia. Pero lo más importante al hacerlo, al entregar un mensaje o una enseñanza, es hacerlo de acuerdo al modelo de Dios. Al modelo que Dios plasmó en su palabra. En el libro de Apocalipsis, Cristo llama a la iglesia con los nombres de novia y su iglesia. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 en adelante, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Hoy hay una queja en muchos lugares, una queja de personas que dicen no encontrar una iglesia bíblica, y saben que tienen razón, porque como dije al principio, hay un descarrío de lo doctrinal. La sociedad posmoderna está de alguna u otra manera determinando la iglesia. Y cuando la iglesia deja de estudiar la palabra, cuando la iglesia deja de penetrar en las verdades bíblicas, naturalmente que cualquier viento de doctrina lo lleva. Y es por eso que vemos un número de gente que van de un lugar a otro,
de un lugar a otro. Un hermano que se retiró de la iglesia me dijo: es que pastor, yo me voy a una iglesia donde hacen 3 cultos al día. Me olvidé preguntarle: ¿pero usted va a los 3 cultos? ¿O tener 3 cultos es sinónimo de ser más espiritual? Otro hermano me dijo, una hermana me dijo: pastor, me voy a una iglesia donde el don de lengua se manifiesta en todos los cultos. Entonces son cosas que cuando uno no está realmente arraigado en la palabra, en la doctrina, cualquier cosa me llama la atención. Las luces espiritualistas nos llaman la atención. Por eso es que la palabra de Dios es la que debe sostener nuestra vida. Entonces, como dije, hay gente que tiene razón cuando dice que no encuentran una iglesia bíblica, porque cuando la iglesia busca otros caminos que no son bíblicos, se transforma en una farándula evangélica, con mucho show, pero sin contenido. Entonces, muchas veces levantamos una iglesia de acuerdo a nuestros propios paradigmas, alejados de los principios y valores que emanan de la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, Cristo le pasa revista a las 7 iglesias del Asia Menor. Si Cristo, hermano amado, pastor, mire, le puse pastor de las iglesias bautistas, hermano Manasés, si Cristo viniera y visitara todas las iglesias bautistas y nos pasara revista, ¿qué diría de nosotros? ¿Qué diría de usted? ¿Qué diría de mí? Porque la iglesia somos usted y soy yo. Entonces él le pasó revista a las 7 iglesias del Asia Menor, pero que a su vez esas iglesias de alguna manera representan 7 tipos de iglesias encontradas a lo largo de la historia. Y por lo tanto, las iglesias actuales tenemos que revisar nuestra doctrina. De estas 7 iglesias, solo 2 no fueron corregidas o amonestadas: la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Las demás estaban en malas condiciones doctrinales, en malas prácticas. Observe, por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo. La queja del Señor fue que había permitido la doctrina de Balaam. A la iglesia de la Odisea le dice que se había dormido en su opulencia. Hermano, cuidado con la opulencia. Se había dormido en la opulencia. Un mayor énfasis en mostrar algo que no tiene tanto sentido. A la iglesia de Sardi la amonesta porque estaba muerta espiritualmente. A la iglesia de Éfeso, la famosa iglesia de Éfeso, la amonesta porque había perdido lo más fundamental, había perdido su primer amor. A la iglesia de Tiatira la amonesta porque había tolerado las herejías, la idolatría y la inmoralidad. Pablo señala que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y Satanás sabe eso. Por lo tanto, su objetivo es destruir la iglesia. Por eso introduce de ella tantas doctrinas extrañas y herejías que la pretenden desestabilizar. Pero una iglesia que está fundamentada en la palabra del Señor, está bajo la promesa de Cristo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque está fundamentada en la roca, y esa roca es Cristo. La iglesia de Cristo no es una idea humana, sino que Cristo es quien la fundó, Cristo es la que la estableció, y Cristo es la que la enseña. Es Cristo quien la corrige. Y cualquier discrepancia que resulte del concepto de iglesia es por no usar la Biblia para definir la iglesia. Entonces la palabra iglesia aparece 2 veces solamente en los evangelios, y en ambas ocasiones es utilizada por Jesucristo. Aparece en Mateo 16 para hablar de la garantía de que la iglesia triunfará
contra toda fuerza del mal, y luego en el capítulo 18 de Mateo para hablar de la necesidad de mantener presente la disciplina, el orden dentro de la iglesia. Analicemos estos dos conceptos emitidos por Jesús. En primer lugar, en Mateo 16, 13 al 18. En este pasaje Cristo nos enseña 5 cosas o 5 enseñanzas en torno a su iglesia. En primer lugar, el fundamento roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Y ahí discrepamos en lo más profundo con la Iglesia Católica. Porque la iglesia se fundamenta en Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro. Sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Lo que Pedro declaró. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el fundamento o roca sobre la cual se edificaría la iglesia es Jesucristo. Por lo tanto, hermanas y hermanos, nosotros tenemos que seguir fundamentando nuestra vida y la vida de la iglesia y la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, los que tienen nietos, ¿ya? Tiene que ser fundamentado sobre la roca que es Cristo. En segundo lugar, la relación entre el fundamento de la roca y el resto del edificio que es la iglesia. En tercer lugar, la promesa y el diseño del constructor de la iglesia. En cuarto lugar, la procedencia de los ataques contra la iglesia. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, el enemigo que ataca a la iglesia es Satanás mismo. ¿Y ataca de qué manera? A través de nosotros. Por eso es que nuestra vida tiene que estar fundamentada en Cristo. De tal manera que cualquier viento de doctrina que venga. Por eso yo soy enemigo que miremos ciertos programas de televisión. Cuidado con los programas de televisión que ven algunas hermanas o hermanos. Cuidado con los programas radiales que escuchamos muchas veces. Cuidado, hermanos. Yo sé que es más fácil escuchar, más fácil que me hablen, pero lo mejor es que yo escudriñe. Cristo dijo, escudriña las Escrituras. La procedencia de los ataques, ¿no es cierto? Pero también Cristo nos habla de la garantía. La iglesia nace garantizada que el triunfo final, el infierno, ¿no es cierto?, no prevalecerá contra ella. La declaración de Pedro entonces por revelación divina era nada menos que reconocer la identidad de Cristo. Entonces cuando nosotros hablamos de identidad, estamos hablando de Cristo. Y es Cristo el que le da la identidad a la iglesia. Es Cristo el que le da sentido a la iglesia. Y esa declaración sobre la persona de Jesucristo pasaría a ser la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Esto nos indica que toda edificación es tan fuerte como el fundamento que la sostiene. De manera que cuando Cristo habla que sobre Él, como la roca, sería edificada su iglesia, estaba expresando de qué tamaño sería y qué solidez tendría aquello que se proponía edificar. Cuando Cristo se define como la roca, hace dos cosas. Primero, le da garantía a sus discípulos de cuán sólida sería la iglesia que Él iba a levantar. Por eso es tan interesante lo que dice Gamaliel. Gamaliel le dice a la gente, a la casta espiritual judía, le dice, miren, si lo que están enseñando estos apóstoles es de Dios, nada lo podrá destruir. Pero si es de los hombres, se va a desvanecer. Y han pasado ya más de 2000 años y la iglesia permanece en pie. Amén. Porque está edificada sobre la roca que es Cristo el Señor, Jesucristo el Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no perdamos el tiempo en estudiar otras cosas. Muchas veces, digamos, estudiemos los mormones, estudiemos los adventistas. No estudie, ¿para qué? Ahora, como cultura general, estúdielo.
Pero usted sabe que la policía londinense, para descubrir los billetes falsos, no estudiaron los billetes falsos, estudiaron los billetes auténticos. Se familiarizaron con el billete auténtico, al palparlo, al mirarlo. De tal manera que cuando llegaba a sus manos un billete falso, inmediatamente ellos se daban cuenta. Hermano mío, estudiemos la palabra. Y cuando usted escuche una doctrina extraña, su espíritu le va a decir que eso que usted está escuchando es falso. O si una persona viene con otro espíritu, su espíritu le va a dar discernimiento de que eso es falso. Entonces, cuando Cristo se define como la roca, le da garantía a sus discípulos de cuán sólida sería la iglesia que él iba a levantar, y les habla de que el oponerse a sus propósitos es un gran despropósito, hasta el punto que él asegura que aquel sobre quien caiga la roca será esparcido como polvo. Pero la palabra del Señor dice sobre esta roca o piedra. Pedro en su primera epístola define a Cristo como una piedra viva, 1 Pedro 2:4. También la define como piedra preciosa, 1 Pedro 2:6. Pero también la define como piedra de tropiezo y como roca de escándalo, aquel que se enfrenta a la doctrina de Jesucristo. La relación entonces entre el fundamento de la roca y el resto del edificio. Cristo dijo que su iglesia sería construida sobre él como la roca, de tal forma que él se ve a sí mismo inseparable de su iglesia. Por eso Pablo dice que Cristo es la cabeza. Pedro dice que Cristo es el fundamento. Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, Cristo es el todo de la iglesia. La cabeza, el fundamento, todo es Jesucristo. La promesa y el diseño del constructor de la iglesia. Cristo dijo algo tajante, dice: yo edificaré mi iglesia. De manera que nosotros no somos los edificadores, sino Dios. Si Él es quien la construye, entonces nosotros debemos preguntarle a Él: ¿cómo quiere que realicemos el trabajo? Fíjese que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se movía cuando la nube se movía. Si la nube se detenía, allí el pueblo se detenía. Y cuando la nube se movía, era sinónimo que el pueblo tenía que marchar. Hoy día nosotros queremos decirle al Señor: Señor, muévete al ritmo que yo me estoy moviendo. Señor, bendice lo que yo estoy haciendo. Y es todo lo contrario. El libro Mi experiencia con Dios dice que nosotros debemos unirnos a lo que Dios está haciendo. ¿Ya? Entonces, dos preguntas son muy relevantes. ¿Cuándo comenzó esa edificación? ¿Y cuáles son las características principales de esa iglesia que Cristo se propuso edificar? En primer lugar, la iglesia no surge en la mente de Dios. Escuchen muy bien esto. La iglesia no surge en la mente de Dios como un plan de emergencia por el fracaso del pueblo de Israel, sino que estaba en la mente de Dios de levantar una iglesia santa, limpia y sin mancha, comprada con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia está constituida por personas que han sido llamadas y han aceptado ese llamado, han creído en Jesucristo y han sido bautizados por inmersión, que es otra de las doctrinas que nosotros sustentamos como iglesia. Como hemos dicho muchas veces, la gran diferencia del pueblo de Israel con la iglesia es que el pueblo de Israel fue un pueblo formado, pero la iglesia es un pueblo adquirido por medio de la sangre de Jesucristo. La iglesia fue adquirida entonces a precio de sangre. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en estas jornadas nosotros queremos profundizar en nuestras doctrinas
Y cuando hablo de nuestra doctrina, estoy hablando de la palabra del Señor, que sustenta nuestra fe y que nuestra iglesia ha tenido por más de 100 años y se ha edificado. Y muchos han llegado a esta iglesia y han crecido y han partido a la presencia del Señor con la seguridad que hoy día están con el Señor, porque fueron edificados en la palabra del Señor. La procedencia de los ataques contra la iglesia. El texto de estudio nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. El Hades representa el reino de las tinieblas. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales de maldad. De modo que cuando Cristo hace esa aseveración, está dejando entrever que sabía de antemano que Satanás, con todo su sistema, trataría de inmovilizar la iglesia. No se olvide que una de las características de la serpiente es morder para inmovilizar a su presa y después engullirla. Satanás pretende morder la iglesia para inmovilizarla. Hace muchos años atrás tuve una pesadilla. Mi vieja Biblia, la que está arriba hoy día en el museo, estaba ahí en mi velador, que estaba soltero todavía. Y sentía que Satanás me acosaba, me inmovilizaba las manos. Y yo sabía que con solo estirar la mano podía tomar la palabra, pero me tenía tan amordazadas las manos que yo no podía tomar la palabra. Y Satanás sabía que si yo no tomaba la palabra, él me iba a ahogar. Pero mentalmente, Dios puso un texto en mi mente, en ese sueño, ¿cómo fue lo que dije? Pesadilla. Y en ese texto, que dije mentalmente, me soltó los brazos y tomo la Biblia y huye. Satanás siempre va a querer inmovilizarnos. Y hoy día el ataque de Satanás es muy subliminal, porque nos ataca de diferentes maneras. Cuidado entonces, debemos estar siempre preparados frente a los ataques. Entonces, desde el inicio de la era cristiana, Satanás trató de detener la iglesia y su influencia en la sociedad. Basta leer el libro de los Hechos y ver cómo era la persecución de los primeros cristianos. Hoy también la iglesia es perseguida y es atacada, pero con una estrategia que yo la llamo subliminal, que hace que la iglesia se desvíe de su propósito original. Por eso la iglesia jamás debe apartarse de la doctrina y de la palabra del Señor. Y termino esta reflexión de inicio, la garantía de la iglesia. ¿Cómo sabemos si la iglesia de Cristo triunfará? ¿Qué garantía tenemos de cómo será, que será cierto este hecho? Son preguntas válidas que como seres humanos nos hacemos. La garantía es su palabra. Cristo lo ha garantizado. Cristo ha garantizado el triunfo de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es indestructible entonces a razón y a causa de su autor. Cristo es la garantía. Y si Cristo lo ha garantizado, entonces la pregunta es: ¿qué hace el pueblo de Dios con los brazos cruzados, amedrentado por un Satanás que ya está derrotado? El reino de Dios ya ha sido inaugurado aquí en la tierra. A nosotros como iglesia nos toca proclamar su victoria. Por eso el himno dice: ya tengo la victoria. Este tiempo, hermanos, no es un tiempo para cobardes. Este tiempo no es para cobardes ni permanecer dormidos recordando los laureles del pasado. Estos son tiempos de valor. Estos son tiempos para decir junto con el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Hoy día es tiempo de desafíos, de entrega, de arduo trabajo, de compromiso.
de definición. Tiempo para ser enfrentados por hombres y mujeres de Dios. No le temamos al Senado, no le temamos a los lugares donde hoy día se está legislando, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos son tiempos para creyentes de valor, dispuestos a no detenerse ante las adversidades de la vida, ni menos ceder ante la presión social de las nuevas leyes antimorales que se avecinan en nuestro país. Matrimonio homosexual, aborto, legislación de la marihuana, adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, etc. La Iglesia es el pueblo de Dios, capacitado por el Espíritu Santo para vivir una vida digna de su llamado. Y al hacer esto, hace tambalear al infierno. Pero es muy importante que la Iglesia regrese a donde comenzó. Volver a la senda antigua. Volvamos a los pies de la cruz de Cristo, porque de allí comenzó la era cristiana. Que Dios nos bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ese dinamismo de tu palabra, Señor, que tan impactante, que no lo tiene ningún otro libro. Señor, hemos iniciado un tiempo con mucha esperanza, con mucha confianza de que tú nos vas a ministrar para una sanidad interior nuestra, pero también para levantar nuestros ojos. Porque si tenemos la verdad, si tenemos el Evangelio de la verdad, Señor, por lo tanto tenemos el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo para proclamar esta verdad. Amén. Bendice, Señor, todo este grupo de hermanos y hermanas que hoy día están y quienes mañana se van a integrar. Especialmente bendice a nuestro pastor que nos va a ministrar durante estos días. Que tu gracia esté sobre él, para que de sus labios emane palabra tuya. Pero también oramos por su iglesia en su ausencia y por su familia en su ausencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.